Voy a dar la tercera bienvenida a nuestra conferenciante, a Rocío Riestra Camacho, a la que va a presentar con más detalle nuestra otra, no conferenciante, sino presentadora aquí hoy, Alejandra Moreno Álvarez, que va a hablar también de este... Sabéis que llamamos a estas conferencias los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos. Bueno, pues estos cursos de los martes están divididos en cursos minis de 4 conferencias con un tema en común. Tuvimos hasta ahora el de Mujeres en la Historia, tuvimos 3 conferencias, la cuarta va a ser en septiembre, porque la persona que la va a dar no podía hasta entonces, y hoy empezamos otro mini curso que tiene por título Coser y contar. Eso va a ser lo que unifique a las 4 conferencias, y va a presentarla quien puso junto este minicurso, que es Alejandra Moreno. Tanto Alejandra Moreno Álvarez como Rocío Riestra Camacho son profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras del Departamento de Filología Inglesa, y dentro del departamento de un proyecto un grupo de investigación, sé cómo cambia la nomenclatura, un grupo de investigación que se llama Translit, que es traducción literaria, literatura, género, cultura, todo lo que tenga que ver con la literatura, ¿no? Y al que pertenecen, pues, bueno, un buen número de personas, tanto del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, como otros departamentos y gente de otras universidades que trabaja en temas, en este caso, en el coser y contar, ¿eh? Así que con esto le doy la palabra a Alejandra Moreno y, como digo, la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Socorro, por presentarnos. Y bueno, buenas tardes a todas y todos. Como decía Socorro, nosotras formamos parte del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo. Yo soy la directora actualmente de ese departamento y bueno, pues es un placer pasar la tarde aquí y pasar 4 tardes con todas vosotras y vosotros hablando de coser y contar, no cantar, contar. Es decir, vamos a centrarnos en lo que es la narrativa. La literatura inglesa, porque es nuestra especialidad, y en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Es el corpus literario que utilizamos, que abarcamos. ¿Y por qué nos interesa este tema de coser y contar? Bueno, porque lo que pensamos es en códigos. Nos dimos cuenta, cuando hablamos de coser, nos damos cuenta cómo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, las mujeres no tenían una habitación propia. Tenemos que esperar hasta ese siglo XX, ¿no?, cuando nos hablan de necesitamos una habitación propia. Entonces nos imaginábamos a todas estas mujeres cosiendo y contándose de la vida, y nos parecía muy interesante, pero más interesante aún, cómo en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, que daros cuenta que a partir de los 50 es con el capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya tenemos pasados muchos años, más tiempo para tener esa habitación propia, para poder pensar en qué nos ponemos, qué cosemos, qué llevamos. Es decir, no solo en coser, sino en la ropa mismamente. Y cómo la ropa nos construye. Cómo utilizamos la ropa para pertenecer a un grupo social, ¿verdad? Y no llevar ciertas prendas para ese sentido de pertenencia. Pero luego también, como hay personajes en la literatura que utilizan la ropa para ir en contra de esa construcción, de esa pertenencia y desarrollar su propia identidad
con otro tipo de ropa. Y eso nos llamaba mucho la atención y es como, esto hay que estudiarlo. Y sí hay estudios sobre ello, pues en las películas, en el arte, muchísimo, pero en la literatura, en el corpus que utilizamos, no tanto, ¿verdad, Rocío? Entonces era como, tenemos que investigar sobre esto, cómo la ropa te construye y cómo la utilizamos al mismo tiempo para decir, me pongo lo que quiero, ¿vale? Esa es la idea que tenemos en estas 4 sesiones. Las 4 sesiones va a empezar hoy Rocío, que os la presento. Rocío es compañera, amiga, es la nieta académica de Socorro, mi hija académica también, y es una maravilla ver pues las 3 generaciones aquí sentadas y lo que disfrutamos aprendiendo unas de las otras. Hemos tenido una madre académica, en mi caso, maravillosa, que nos ha enseñado eso, ¿no? De cómo podemos aprender unas de otras. Y nos entusiasma este tema y otros muchos también, pero este sobre todo. Entonces Rocío forma parte del departamento de Filología Inglesa, como os dije al principio, es ayudante doctora y es, bueno, pues una maravilla la cantidad de cosas que hace, la capacidad de trabajo que tiene. Trabaja muchísimo sobre literatura y trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, se centra mucho en eso. Al mismo tiempo, aparte de tener el grado y el doctorado en estudios ingleses y en estudios de la mujer, está haciendo psicología ahora mismo, ¿no? Es como siempre, constantemente aprendiendo. Pero es muy interesante que está haciendo este grado también, porque lo que nos va a hablar hoy es desde una perspectiva no solamente filológica y de género, sino también psicológica, donde la ropa y la no ropa tiene mucho que ver, ¿no? Entonces es lo que nos va a tratar hoy. Se especializa sobre todo en literatura norteamericana. Muchas de las que estamos aquí me parece que no hemos leído la novela, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos tienes que contar. Yo reconozco que únicamente he visto la película y es muy dura, pero seguro que eres capaz de ir contándonos ese coser y contar. Bueno, pues ella nos va a hablar de la obra de Camille d'Angelis, en la que dice qué entendemos por ropa y moda, es lo que va a analizar, y cómo éstas se conjugan a través de diferentes dimensiones con nuestra forma de entender el cuerpo. Es decir, no solamente la ropa, sino los cuerpos, ¿vale? Porque la ropa viste esos cuerpos. Entonces nos va a hablar sobre eso. El próximo martes, el martes 21, no el próximo, sino dentro de 2 martes, vamos a tener la conferencia de Andrea Llano Busta, que también pues, es una colega del departamento, que va a analizar una novela, simplemente lo voy a mencionar para que entendáis un poquitín el ciclo, ¿no? Cómo lo montamos. En su caso, ella va a hablar sobre una novela de una autora estadounidense de origen indio, y va a hablar de relación entre la madre y una hija, y la madre tiene Alzheimer, y cómo a través de la ropa en la novela, tú en el momento en que la madre huele la prenda, por ejemplo, lo estás viendo en la literatura, lo lees en la literatura, la niña, inmediatamente la hija, pues se va de repente a pues cuando yo era pequeña, o la madre a cuando yo era pequeña, que es lo que nos llama la atención en cómo estás leyendo esas novelas y de repente solamente con la mención de un jersey con hombreras, a mí me lleva a los años 80 y 90. Entonces, eso se llama memoria material. Cómo la ropa tiene memoria material, y es lo que nos interesa, ver cómo esas prendas tienen un significado, que nos transportan inmediatamente. Yo esto lo llamo, que se me ocurrió trabajando pues para la sesión que me va a tocar a mí, en una percha identitaria. La ropa es como una percha identitaria que te pones, ¿no? Tu cuerpo es la percha, pones esa ropa que en el momento en que tú estás leyendo lo que ese personaje está llevando, ya entiendes mucho mejor al personaje. Es decir, que es una herramienta. Es como cuando hablamos de metáforas, de repeticiones. La ropa en sí mismo es un recurso literario. Nos parece muy interesante. Carmen Pérez Riu, ella nos va a hablar el 28 de mayo, sobre, seguramente que la visteis, la película de Michael Cunningham, bueno, no de Michael, la película no, la obra de Michael Cunningham, Las Horas, pero es que va a hacer uso de la película también, con imágenes. Entonces ella es experta en literatura y cine, entonces nos va a presentar esas imágenes de la película. Y claro, Las Horas está basada en esta novela, es la novela de Michael Cunningham, pero está basada también en Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, y la habitación 19 de Doris Lessing, ¿vale? Es como, bueno, hay una intertextualidad ahí brutal.
Y claro, esto me dio pie a mí a pensar, bueno, pues ¿cómo podemos cerrar ese ciclo si nos hemos ido de Estados Unidos a Estados Unidos-India? Nos vamos a esta novela de Michael Cunningham, americana también, pero que trata pues Reino Unido, Estados Unidos. Entonces pensé, pues qué interesante que también traer aquí la novela de Doris Lessing, Diario de una buena vecina, que bueno, habla sobre la identidad, la sororidad, la vejez, la soledad y la muerte. Sobre todo la soledad, y cómo la ropa de esa persona que está sola, abres el armario y de repente te encuentras con toda esa ropa que tiene una memoria, esa ropa, y entonces le empieza a decir la vecina, ¿y esta de dónde sale? Eso lo llevé yo el día que conocí a mi marido. Y bueno, pues eso, hay tanto significado en esas prendas, que es lo que os queremos transmitir a lo largo de estos 4 martes, que no son consecutivos, pero bueno, lo tenéis en la página web, para que podáis ir viendo cuando tenemos las sesiones. No quisiera, antes de terminar, antes de cederte la palabra, Rocío, sin agradecer al Ateneo la oportunidad que nos da de poder traer aquí pues esta investigación, que pues es un proyecto que hemos solicitado al Ministerio y que, bueno, a ver si tenemos la suerte de poder tener financiación para poder ampliar todo ese material bibliográfico, para poder aprender mucho más y para poder seguir viniendo al Ateneo a presentaros los resultados de esa investigación. Es una investigación llevamos 2 años trabajando en ello, pero todavía está, bueno, muy incipiente, pero con muchas ganas. Así que con esto concluyo, dándote la palabra y agradeciéndote, bueno, pues el trabajo que nos vas a presentar hoy aquí. Gracias, Rocío. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra, y a Socorro también por la presentación, y también al Ateneo y a Inés por organizarlo, por la organización y por la invitación del día de hoy, y encantada de estar con todo el mundo esta tarde. Y pues eso, yo me llamo Rocío y hoy os voy a hablar de indumentaria y estética del cuerpo y de los cuerpos en Hasta los huesos, que aquí la tengo, una novela de 2015 de Camille de Angelis. Bueno, os presento un poco de lo que vamos a hablar hoy, que he dividido la presentación en una parte más introductoria, teórica, ya que me toca abrir el ciclo de ponencias de Coser y Contar. Pues digo, pues ya voy a empezar hablando de lo que vamos a hablar, ¿no? De moda y de estética, así un poco más a nivel teórico. Va a ser una charla que yo intentaré que sea participativa, os haré alguna pregunta por medio y quien se anime, pues por supuesto lo podéis responder y me podéis preguntar también dudas de por medio. Yo no tengo ningún problema, de hecho, encantada. Y después me voy a meter ya un poco más en la obra, que si no la habéis leído, no pasa absolutamente nada. Las citas del libro propiamente, más de análisis en profundidad, las he dejado para el final, pero vamos a hablar de muchas otras cosas entre medias. Y nada, no me enrollo más, empiezo. Pues eso, vamos a hablar de indumentaria, estética y cuerpo, y yo quería comenzar relacionando un poquito estos términos, ¿no? Porque es lo que decía Alejandra al principio, tenemos la parte de la ropa, pero claro, no podemos entender la ropa sin el cuerpo al que viste, o sea, la ropa si no existiría, ¿no? Y el cuerpo, por supuesto, está pues muy determinado por la genética, por supuesto, hay un poquito de peso de la genética, ¿vale? Pero no es baladí esto que decimos de que somos lo que comemos. Las prácticas del comer influyen mucho en el cuerpo que luego tenemos, ¿no? Prácticas más normativas, como puede ser el veganismo, que todo el mundo conoce, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de prácticas del comer un poco menos ortodoxas, como es el canibalismo, porque esta obra trata varios temas, pero uno de ellos es el canibalismo, ¿vale? Un tema fuerte, pero ya veréis que después de la charla yo espero que os apetezca por lo menos ver la película. ya veréis que realmente, como muchas veces pasa en literatura y cine, hablas de una cosa para hablar de otra, en realidad. Y tampoco es que hablen tanto de caníbales, sino de otros temas como el amor y la juventud, como veremos. Y bueno, aparte de que podemos conectar ropa con cuerpo y prácticas de comer o prácticas de ejercicio, ¿no? Que también influye mucho la tipología de cuerpo que vamos a tener, pues dependiendo del ejercicio que hagamos o de lo que salgamos a caminar por el paseo de Gijón, en un día como hoy, que por cierto hace muy bueno.
Pero un término que engloba a indumentaria y cuerpo, un término más general, más global, podríamos decir, es el de estética. ¿Qué entendemos por estética? Quizás un poquito alejado de la disciplina filosófica, sino estética más de como lo entendemos de andar por casa, vaya, la estética de una persona, ¿no? Y aquí nada, pues por traer un par de investigadores, ¿vale? Para hablar un poquito a nivel académico de qué entendemos por estética, pues yo elegí dos, un hombre y una mujer. Pierre Bourdieu, no sé si os sonará, ¿vale? Teórico francés, una obra muy conocida suya es La distinción, la que habla del criterio y las bases sociales del gusto. Bueno, pues claro, siempre hablamos de una persona que tiene buen gusto, al vestir, ¿no? Y Bourdieu de lo que hablaba un poco es, en realidad, de cómo nos adaptamos a las situaciones, de cómo sabemos adaptarnos a las situaciones. Las personas que tienen buen gusto se saben vestir de acuerdo a la situación en la que están, ¿no? Y entonces habla de esos determinantes del contexto y cómo nos influyen, cómo nos vestimos. Un poquito más adelantada, Judith Butler, teórica de los estudios de género, ¿vale? Vamos, cabeza pensante ahí en los estudios de género, habla de un palabra, ¿vale? Que es el de la performatividad. ¿Y qué es esto de la performatividad? Pues cómo nos presentamos ante el mundo. No es otra cosa que cómo te presentas ante el mundo, ¿vale? En tu identidad y género, pues cómo te quieres que te vean los demás, y eso se exterioriza, pues por ejemplo, con la ropa que llevas, ¿vale? Esto es uno de los conceptos básicos que introdujo Judith Butler y está muy conectado con cómo entendemos la estética. ¿Vale? Nos vamos, bueno, pues como buena filóloga no podía empezar hablando de otra cosa que no fuesen definiciones y etimología. Yo he cogido las que nos sirven para hablar un poco de qué es la indumentaria y qué es la ropa. Pues fijaos, indumentaria, cuando cogemos la acepción del latín indumenta, se refiere a la vestimenta de una persona para adorno o abrigo de su cuerpo. Y esto es importante porque los diccionarios no están ahí para coger polvo en las estanterías, o bueno, si lo vemos por internet, nos dicen mucho de las palabras y del origen y la función de las palabras, ¿vale? Esto es algo de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. La ropa no es solo para vestirnos, para abrigar el cuerpo, sino que, ya ahí conectamos con la parte de estética, ¿no? Para adorno del cuerpo. Y luego si nos vamos a una palabra como ropa, pues fijaos, yo esto no lo sabía, viene del germánico Raubhan, ¿vale? Bueno, yo no hablo alemán ni germánico ni nada, pero Raubhan, y concretamente esta etimología se refiere a pelar o arrancar. Claro, si pensamos en de dónde viene la ropa, ¿no? Antiguamente más bien, pues la ropa viene de las pieles de los animales, y dijo, pues voy a hablar de canibalismo, pues voy a coger esta acepción así tan agresiva, la verdad, porque me venía como muy al caso. Pues aquí tenemos el origen de estas palabras, ¿vale? Primera pregunta que os lanzo en el día de hoy, a ver si hoy a las 7:00 de la tarde tenemos la cabeza fresca seguro, para responder a esta pregunta que yo os lanzo. ¿Qué factores creéis que influyen en la elección de ropa? O sea, tú te levantas un día y no sé, pues tienes una comida con las amigas y ¿en qué te basas para elegir lo que te vas a poner? No hay preguntas incorrectas, ¿vale? Solo podemos ampliar la lista. Yo luego tengo las respuestas después, pero mis respuestas. Yo quiero saber vuestra opinión. En el tiempo. Ya. Totalmente, en el tiempo. Mira qué día más bueno hace hoy, ¿no? Claro, el tiempo, o sea, el clima. ¿Qué más? ¿Qué cosas más nos pueden ocurrir? La persona con la que quedes. La persona con la que quedes, claro. A ver qué opinión quieres darle, qué impresión quieres darle a esa persona, ¿no? ¿Vale? Los zapatos no pegan. Que si pega o no pega una cosa con la otra, claro, El vestido por supuesto, no pega con los zapatos. sin duda, que las cosas peguen y casen, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué me decís? ¿Cuál más decís por ahí? El lugar donde El te lugar. vas a encontrar con la persona. El lugar, el contexto. Acordaos de lo que decía Bourdieu, ¿no? El contexto, sin duda. ¿Vale? ¿Qué me decís de...? Bueno, aquí tenemos el clima, ¿eh? El clima, cultura, la geografía, el tipo de cuerpo, hablaba al principio, Sí. y de género.
nosotras que tenemos tanta importancia en los estudios de la literatura, porque si no la entendemos sin el género. Los roles femeninos o masculinos determinan en gran medida cómo nos vestimos, pero luego pensad también en la cultura, porque no es lo mismo, por ejemplo, si entendemos la idea de la muerte, ¿vale? La idea de la muerte, pues en países pertenecientes a la parte occidental, el color por excelencia es el negro. El negro. Pero en otros, exactamente. En la India, por ejemplo, los actos funerarios se asocian con el blanco. Entonces hay que tener en cuenta el país del que estamos hablando, las normas sociales, qué entendemos por decoro, qué nos da vergüenza en un país o en otro, qué está arreglado en las leyes. Puedes ir sin camiseta por el paseo de San Lorenzo, se debe hacer, ¿vale? Entonces estos pues son algunos de los factores que pueden influir en qué elegimos la ropa. Lo de que si pega o no pega, lo de la colorimetría, lo hablaba el otro día yo con mi madre. Ahora hay como una especie de ciencia detrás de, oye, que tienes el pelo rubio, los ojos verdes, pues mira, te van a ir más los colores malvas. Y ahora te puedes hacer un estudio, vas a una señora, no le voy a hacer publicidad a la señora, hay una señora en Oviedo que te lo hace y te hace un estudio de lo que te queda bien. Pero bueno, si no, le preguntas a una amiga y todas están contentas, ¿eh? ¿Os suena este nombre? Así hablando un poco también de teóricos, de Maslow, famoso psicólogo humanista, Abraham Maslow, que se habla mucho de él en economía, en sociología y en antropología, ¿vale? Maslow lo que propuso es una teoría de las necesidades humanas, ¿vale? De cómo, pues, primero hay que tener para comer, una casa, luego ya te puedes permitir tomarte un café con los amigos y después piensas en tus sueños de cuando eras pequeño, ¿vale? Esos son, que empezamos en la base, son las necesidades fisiológicas, después las de seguridad, afiliación, tener amigos, ¿vale? Y vamos subiendo a otras más relacionadas con la identidad, de autorrealizarse, ¿vale? Que estarían en la parte de arriba de la pirámide. Pues la ropa, ¿dónde entra? Y os pregunto, ¿la ropa es necesidad o estilo? Bueno, creo que hacíamos un poco de spoiler al principio, vamos, como que ya os lo adelantaba un poco al principio por esto de la definición que cogía el diccionario, ¿no? Que sirve para abrigo del cuerpo o adorno del cuerpo. Así que la ropa no es necesidad o estilo, sino que abarca las dos dimensiones, ¿no? Primero, por supuesto, tenemos que pensar en que nos vestimos pues para no tener frío, necesidades fisiológicas, pero después, ¿con quién quedas ese día a comer? Necesidades de afiliación, de necesidades sociales, ¿vale? De gustarle a la otra persona, o que tu amiga te diga, oye, pues qué bien te queda esa blusa que te has comprado nueva hoy, por ejemplo. Van a la par, ¿vale? Entonces no podemos entender la ropa como si solo abarcase una dimensión u otra, ¿vale? Para las dos. Dada esta introducción, así un poco breve, para no quitarle tampoco protagonismo al libro y a la obra de la que vamos a hablar hoy, pues ahora sí voy a hablar un poco más de Hasta los huesos, ¿vale? ¿Alguien se ha visto la película? Bueno, Sandra, ¿te la has visto? ¿Quién se vio la película? ¿No? ¿No habéis? Bueno, tampoco pasa nada. Yo creo que sí, yo creo que luego después de la charla la vais a querer ver, ya veréis. Vale, Hasta los huesos es el libro, empieza con el libro de Camille de Angelis, que lo publica en 2015, ¿vale? Tenéis aquí a la autora norteamericana. No es su primera novela, pero sí es la primera novela por la que yo la conocí, ¿vale? Y después tenéis la adaptación al cine, la película, que se estrenó en 2022 y la dirige Luca Guadagnino. No sé si os sonará este nombre. Tenemos actualmente en cartelera la película de Rivales, la de los tenistas, la que sale Zendaya, esta chica que va sobre un triángulo amoroso en el tenis, dirige Luca Guadagnino. Y a mí la verdad es que es un director que me gusta mucho y la verdad es que, bueno, pues yo puedo decir que le puse los cuernos al libro porque yo empecé viendo la película. Y la película me llamó tanto la atención que después me quise leer el libro, sobre todo porque vi que era de una autora norteamericana y ya que es en el campo de la literatura en el que yo me especializo, dije, pues ya está, blanco y en botella. Entonces hoy voy a aprovecharme de la película, la verdad, para hacer un análisis visual, ¿vale? Que nos ayude
a imaginar esto de la estética y los cuerpos en esta historia de Hasta los huesos. Aunque no voy a hacer un análisis comparativo, porque eso no es lo mío. Simplemente me voy a aprovechar la coyuntura de que existe película de esta novela. ¿Vale? Y entonces, por sentar algunas bases, ¿vale? Entre la novela y la película. Bueno, la verdad es que cuando hablamos del libro, quizás a primera vista dirías tú, bueno, ¿y por qué vas a hablar de ropa o de estética en este libro? Cuando si encima te lo lees, pues encuentras que no hay muchas descripciones físicas, ¿vale? No hay muchas descripciones sobre los personajes. Yo cuando iba a clases con Sandra, no es por hacerle publicidad, pero en las clases de literatura con Sandra, siempre nos decía que teníamos que estar muy pendientes no solo de lo que se dice en una obra, sino de lo que no se dice, de los vacíos, de los huecos, ¿vale? Que normalmente hay una intención detrás de ellos por parte del autor. O sea, tú en una conversación tú dices las cosas que quieres decir por algo, pero hay otras que te callas. Pues los autores de literatura, lo mismo. Y en el caso de Hasta los huesos, pues con lo que nos encontramos es con un vacío de descripciones estéticas. Y entonces, yo, por esta parte de psicología que estudio, siempre me fijo, me salgo del libro un poco y entonces digo, vale, ¿y qué efecto va a tener esto en la audiencia? Claro, si a ti no te dan descripciones de los personajes, tienes que tirar de imaginación, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú a un personaje del que no te dicen cómo es físicamente? Pues yo, por ejemplo, me imaginaba a la protagonista de la novela, que ahora os voy a hablar un poquito del resumen, se llama Maren, la chica, pues yo me la imaginaba como una chica pues como yo, delgada, morena, lo que fuese, ¿vale? Vamos a ver cómo lo adaptaron esto a la película. El caso es que la novela, pues eso, ya que nos la habéis leído, no pasa nada, es la historia de esta chica, que os digo, Maren, ¿vale? Ella es desde pequeña caníbal y ella tiene un sufrimiento enorme por esto. El caso es que su madre, en principio, que es quien la cría, la va cubriendo en los crímenes que comete hasta que un día no puede más y la abandona, ¿vale? Entonces es una historia de abandono infantil y esta chica tiene que encontrarse a sí misma en un viaje de carretera por Estados Unidos, algo con lo que conectamos mucho también a través del cine, ¿no? El típico, hay muchas películas y novelas como En el camino, que toman este género muy típico de lo estadounidense, ¿vale? Entonces siempre se utiliza el viaje en carretera para encontrarse a una misma. Pues Hasta los huesos va de eso, va de una chica que se tiene que encontrar a sí misma, ¿vale? Va en busca de su padre, porque su madre le dio indicios de que esto del canibalismo le podía venir de familia, por genética, y entonces ella emprende ese viaje y, pues bueno, pues entre medias se encuentra un chico. Se encuentra un chico que también es caníbal. Y entonces la historia pasa a hablar realmente de lo que es estar desplazado en sociedad, completamente, de manera, bueno, es el ostracismo absoluto, ¿no? Y ellos mismos lo saben y por ello sufren. Así que no es una historia de caníbales al uso, ni es una historia que se centre en lo gore y en el placer visual para nada, y si lo veis en la película es lo mismo. Por eso os decía que es un poco con lo de siempre, ¿no? Tú tomas este tema del canibalismo, pero en realidad es para hablar de otras cosas. Y ni la novela ni la película se centran en hacer apología de esto ni nada. Yo pensaba, jolín, ¿Tarantino? ¿Conocéis Tarantino? Joder, Tarantino es muchísimo más gore, te lanza vísceras a la pantalla. Hasta los huesos no lo hace. No lo hace ni en la novela ni en la película. O sea que yo de verdad que os animo a verla porque para nada es desagradable y prima mucho el motivo del amor y del amor juvenil en realidad y una historia de identidad. Bueno, el caso es que en la película, como vamos a ver, al contrario de este vacío de descripciones estéticas, tenemos muy marcadas decisiones estéticas por el casting, por los actores que se eligieron para representar a los personajes, ¿vale? Y yo me voy a centrar en Maren, la protagonista, y en Lee,
el chico, el interés romántico, ¿vale? de la chica, y en las estéticas, como digo, tan marcadas que tienen. Pues empezando por Maren. Maren la interpreta Taylor Russell, no sé si os suena de alguna otra película, igual la habéis visto en alguna otra película. Pues Taylor Russell es la elegida para representar el papel de Maren, de caníbal. Yo la pregunta que lanzo aquí es, pues, ¿por qué elegir a una actriz racializada para un papel de caníbal? Yo pensaba, joder, Hollywood, con perdón, tienes 1 millón de actrices para elegir y van y cogen como el estereotipo, a caer en el estereotipo de una actriz racializada para el papel de caníbal, lo cual desde el punto de vista de la antropología tiene tela, ¿vale? Sobre todo porque tenemos que acordarnos de que en la novela no hay descripciones físicas. O sea, tú te la podías haber imaginado como quisieras, ¿no? Pero eso a mí también me hizo pensar en que, claro, como las audiencias siempre nos intentamos identificar con los protagonistas de las obras, ¿no? Y por eso les tendemos a imaginar como similares a nosotros. Entonces ahí yo creo que bueno, como que caes un poco en el estereotipo también tú mismo como lector. Entonces aquí tenía apuntado este libro de Carlin Borzyn-Black y Sofía Tatiana Sargianides, que se llama Letting Go of Literary Whiteness. Lo traduciríamos algo así como dejar atrás lo blanco en literatura, ¿vale? Y dejar de imaginar que todo el mundo tiene que ser blanco y que todas las novelas tienen que elegir, si es que así lo describen de manera explícita, personajes blancos. Para nada. Lo que pasa que, como siempre, pues la literatura canónica ha hecho ahí mella. Y eso también afecta a cómo nos imaginamos a los personajes, ¿vale? Entonces, pues eso, que nos olvidemos de que el hecho de que los personajes sean blancos se tenga que asumir por defecto o como lo normal, un poquito. El año pasado, una estudiante de TFG, que hizo TFG de trabajo de fin de grado, el proyecto con el que terminan la carrera, lo hizo conmigo y lo hizo de este tema. Y entonces estuvimos hablando de por qué se llevó concretamente a esta actriz al cine para representar el papel. El caso es que la actriz Camille de Angelis la invitaron a Avilés el año pasado y la chica le fue a presentar su trabajo de fin de grado y diciéndole que lo había hecho de esto y bueno, y a la autora le pareció interesantísimo. Entonces, esto ha llegado a oídos de la propia autora, lo cual me resultó muy, gratificante, la verdad. Y pasamos al protagonista chico, ¿vale? Él es Lee, ¿vale? Se llama Lee en la novela. Y lo mismo, no hay descripciones de este personaje. Tú te lo puedes imaginar como quieras. Sabes que a ella le parece muy guapo, pero nunca se dice el tipo de físico que tiene el chico. Y claro, coges y en la adaptación de la gran pantalla cogen al actor de Timothée Chalamet para hacer este papel. ¿Vale? Timothée Chalamet es un actor francés que ya ha representado otros papeles en los que se aprovecha su estética poco masculina y quizás, rayando en... No sé si habéis oído el término andrógino como entre medias entre lo masculino y lo femenino, ¿vale? Pues este chico es un claro representante de eso, tiene una estética así como mezclada, ¿vale? Y esto se ha aprovechado en otras películas y en esta me sorprendió, por lo tanto, que eligiesen a este actor para representar un papel de caníbal. Y esta sí que os la voy a preguntar yo, no os voy a hablar de raza. ¿Qué os parece? ¿Qué sensación nos da si cogen a este chico para hacer un papel de caníbal? ¿Os da más miedo o menos? No da mucho miedo este chico, ¿no? O sea, porque yo creo que le puedo. O sea... Depende de cómo sea el caníbal. Bueno, por supuesto. Desde luego el tema en sí del canibalismo no es que sea, muy agradable en sí, pero lo que quiero decir es que el hecho de que el personaje sea poco masculino no parece como que baja un poco la agresividad, la idea de la agresividad que te puedas imaginar de él, que si le viésemos ahí mazadísimo, ¿no?
Pero Rocío, Sí. a mí me parece que tanto, a mí personalmente me parece que tanto la elección de este actor que es andrógino y por lo tanto a la sociedad, hablo de la sociedad americana, Sí. es una cosa distinta, aparte de la normalidad. Ciertamente. Menos, peor, no digo todo el mundo. Y tanto la elección de la chica que es de color o de semicolor, lo mismo es para decir, nosotros, los blancos, los guapos, los tal, estas atrocidades no las cometemos y no somos caníbales. O sea, es una estrategia para que no se metan con ellos y digan, pero ¿cómo no nos pones a nosotros que somos perfectos de monstruos? No, tienen que ser seres Diferentes. desde otra clase de tal. A mí me parece que es por eso, personalmente. Pues- Pues pienso que sea por otra razón. Me parece que es un prejuicio racial o de género, como lo quieres llamar. Sí, sí, sin muy fuerte. sí, A mí me indignaría. sin duda. Bueno, De hecho, me indigna. Sin duda, y yo por eso animé a la alumna a hacerlo de este tema, porque me parecía un tema candente, la verdad. Pues ahí un poco, por eso pongo otro palabra, performatividad, segundo palabra del día, queer. No sé si lo habéis oído, queer, ¿vale? Claramente, esto que se mueve entre lo masculino y lo femenino, ¿vale? Y lo diferente, porque esta palabra en su origen habla de lo diferente y de lo raro. Pues esa lectura me parece muy interesante. Puede que haga que te identifiques menos con esos personajes porque son diferentes, pero también nos parece que puede ser una forma de conseguir que empatices con ellos. La idea sobre todo de bajarles la agresividad, ¿vale? Cuando caracterizan a Lee, a mí me parece que ese es un personaje que no es nada agresivo y sería como lo contrario de lo que tú esperarías de un caníbal, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes más del casting. Bueno, creo que se ve bastante bien como esta idea de lo del ostracismo, de lo de sentirse desplazados en sociedad, ¿vale? La verdad es que son hacen una pareja rara estos chicos, y se enfatiza esa idea de diferencia y de creerse diferentes, ¿vale? Abajo tenemos al tercer personaje del que voy a hablar un poquito, que es el personaje de Sully, ¿vale? ¿Le veis aquí? Sully es el antihéroe de la historia, porque sí, estamos hablando de caníbales, pero son los caníbales buenos, ¿vale? Protagonistas, Maren y Lee, y el antihéroe es Sully. Sully se obsesiona con Maren. Sully, spoiler, también es caníbal, ¿vale? Y el caso es que este señor como que huele a otras personas que son de su misma condición. Y entonces cuando encuentra a Maren, se obsesiona con ella, tienen unos lazos familiares que les unen, de esto no os voy a hablar por si acaso al final queréis ver la película, y el caso es que va a dedicarse a perseguirles por Estados Unidos, ¿vale? Entonces este personaje sí que da miedo. O sea, si hay algo que da miedo en la película, es ese señor. La verdad es que cuando me leí la novela y me vi la película, pensando en estos tres personajes, me empezaron a encajar mucho estas ideas de las decisiones que se habían tomado para representar a estos personajes, con esta idea de lo que hablamos de cuerpo, estética y las formas del comer, ¿no? Entonces, pues os voy a hablar de ello un poquito y a poner un poco en conjunto de lo que venimos hablando hasta ahora. Tenemos por una parte el cuerpo de Sully, ¿vale? A este señor sí que se le describe, curiosamente, como un hombre delgaducho, ¿vale? Es un hombre como delgaducho y bueno, en la película bueno, el actor que lo interpreta pues es un hombre delgado, ¿vale? Curiosamente, el estilo de comer de este hombre es insaciable y glotón. Por mucho que coma, ¿vale? Nunca se siente satisfecho. Y digo por mucho que coma tanto comida normal, estofados normales, como carne humana, ¿vale? Eso es la parte, yo creo, más desagradable y explícita de la novela y de la película. Y es un personaje que se presenta como psicopático, desde luego, porque este señor, aquí tenemos, en la película esto no sale, solo sale en la portada de uno de los libros, de este que traigo yo aquí. Si lo veis, esto representa como una especie de trenza, ¿vale? Sería la imagen que tenemos abajo a la izquierda, y es que este señor se dedica a cortarle el pelo a sus víctimas y va tejiendo una trenza
con su pelo, va tejiendo. Yo que a mí pensé en esto con lo del curso de coser y contar, digo, pues vaya lo que les voy a contar. Va cosiendo una trenza con el pelo de sus víctimas y entonces, pues bueno, eso claramente nos habla de que es una persona trastornada, ¿vale? Porque lo que pretende es como, de una manera, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en robarles parte de su alma, o sea, no conforme con comerse el cuerpo de estas personas, es como una forma también de robarles y llevarse siempre consigo una parte de su alma. En contraste, completamente, tenemos a Lee y Maren, ¿vale? Lee, venimos hablando de este cuerpo andrógino que se decidió para la película. Es una persona que también representa un estilo de comer insaciable, ¿vale? Es una persona que también come mucho y aún así no consigue saciarse. Y luego esto la verdad es que yo lo cambiaría a día de hoy. No me gusta esto que puse de indiferente no psicopático, porque quería hacer un poco de comparación, como más purista, con este otro señor chiflado, ¿vale? Pero no es así, porque Lee exactamente no es que sea una persona indiferente sobre lo que come, ¿vale? De hecho es una persona que se siente culpable y que tiene un sentido de moralidad, ¿vale? Porque me acordé, cuando estaba preparando la charla, de que es verdad que en un pasaje del libro, pues él dice, no, esta persona no la podemos atacar porque tiene familia, ¿vale? Entonces es lo típico que, por ejemplo, esto pasa en los motivos de guerra, en películas de guerra y tal, bueno, cuando entra la idea de la moralidad, de quién muere si tiene y deja familia atrás, ¿no? Pues se coge este motivo y lo usa Lee en su discurso para hablar de la moralidad del comer, ¿no? De no me puedo comer a cualquier persona porque si tiene familia, claro, no es que esté diciendo que esté bien comerse a una persona que no tiene familia, pero tiene remordimientos, ¿vale? Tiene remordimientos al respecto. Entonces, desde luego no es una persona psicopática, es una persona que sí que tiene empatía y sí que tiene un sentido o una cierta brújula moral. Hay que entender, desde luego, cuando te metes como a la mitad de la obra o incluso un poquito antes, no sé si os suena Coleridge, un poeta del romanticismo inglés, ¿vale? Coleridge hablaba de la idea de que es necesario suspender, ¿vale?, la incredulidad cuando estamos ante una obra. Coleridge no escribía solo poesía, también escribía teoría literaria y él decía que pues cuando tú estás leyendo una obra, o podríamos hablar de hoy en día de cuando tú estás viendo una película, ¿no?, tienes que creer, ¿vale? Tienes que meterte en ese mundo para entenderlo. Entonces, cuando estás leyendo hasta los huesos, al final te terminas olvidando de que es una historia de caníbales y es una historia sobre dos personas, ¿vale? Sobre dos personas que, como decía antes, pues están intentando encontrar a sí mismas. Y por eso puedes encontrarle todos estos significados detrás. Por eso yo puedo hacer una comparación entre el Sully, que es una persona que está psicótica, ¿vale?, respecto a la idea del canibalismo, y Lee, que aunque es un caníbal, es como que eres capaz de apartar eso, crees en el personaje y vas a ver qué es lo que le pasa detrás de eso, ¿vale? Y Maren, ¿vale? Yo decía al principio, pues bueno, que yo es el personaje que yo me imaginaba pues como delgada, normativa, nada. Vaya por Dios, es la única chica del trío de personajes y es la que presenta un estilo de comer restrictivo. Maren se siente tremendamente culpable cuando come, o sea, no lo soporta, prácticamente lo rechazaría y se dejaría morir de lo mal que se siente de comer. Y entonces es una persona que procura comer lo menos posible. Entonces aquí ya a mí se me saltó la alarma. Como decía Sandra primero, bueno, pues yo me dediqué la tesis que hice con Socorro y con ella a literatura y trastornos de alimentación. Trastornos de alimentación restrictivos, como es la anorexia nerviosa, que quizás conocéis el término. Y entonces, pues, claro, aquí ya lo conecto con lo que he estudiado en estos años, y es la idea de que el género influencia, sí, la ropa, como hemos venido diciendo, pero las prácticas del comer, ¿no? A las chicas, la verdad es que por el estilo de educación que tenemos, muchas veces se nos insiste en pues que tenemos que ser más calladas, estar más quietinas, ser más reposadas, ¿vale? Esto también influye a la hora de cómo entendemos el comer. Los chicos se van de buffet, o sea, amigos chicos, se van de buffet y zampan
zampan como si no hubiera un mañana. Las chicas no. Por lo general, claro, estamos haciendo... las chicas no, las chicas somos mucho más restrictivas a la hora de comer y eso es una cuestión de género. Lo puedo incluso reforzar más con la idea de... la medicina, ¿vale? La medicina siempre ha tenido un componente de género, siempre se han estudiado más a los paisanos que a las chicas, y esto pasó, por ejemplo, en la psicología. ¿El TDAH os suena? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, vale. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad hasta hace unos años se pensaba que era solo cosa de chicos. ¿Por qué? Porque las chicas no las diagnosticaban. Porque a las chicas se las educa para que estén, como decía antes, más calladinas, más quietas, más tranquilas en clase. Incluso una chica cuando tiene TDAH, una niña, pasa más desapercibida y sus profes y maestros se van a quejar menos de ella porque da menos guerra que un niño. Al niño con TDAH lo pillan al vuelo, a la niña mucho menos, ¿vale? Y es esta idea de que nos educan en la restricción. Nos educan en la restricción desde que somos pequeñas y eso se nota mucho en las prácticas del comer. Pues claro, así las cosas, el trastorno de alimentación como es la anorexia se sigue dando más en mujeres, pero si lo vemos desde un punto de vista de género, pues sí que entran otros factores en juego, como es que es verdad que la anorexia pues, se puede dar, por ejemplo, entre personas del colectivo LGTBIQ, ¿vale? O en personas que buscan tener una estética más feminizada. Entonces, hay matices, pero se sigue dando más entre mujeres por esta cuestión del género que decía, ¿vale? Vamos a ver cómo el personaje de Maren evoluciona. Conocéis, no sé si el término os suena, el término de personajes redondos, ¿no? El personaje plano, que queda así a lo largo de la obra, y el personaje redondo, que a lo largo de la obra, pues por algún aprendizaje que hace, es un personaje redondo porque evoluciona, ¿vale? Vamos a ver por qué Maren es un personaje redondo con algunas de las citas que os he traído hoy. Y nada, antes de estas citas, una cosa que a mí me gusta mucho, aparte de pensar en los lectores de la obra, yo la verdad es que me salgo mucho del libro siempre, me voy a las personas, a la que lo escribe o a la que lo lee, ¿vale? A la que lo escribe, la autora. Pues ¿cuál era la intención de la autora? Aquí os voy a sorprender. ¿Cuál era la intención de la autora con Hasta los huesos? Os voy a leer una cita, ¿vale? De una entrevista que hizo para Main Street Vegan. Si alguien sabe inglés ya le pueden saltar las alarmas. De por qué escribió esta obra, ¿vale? Es mi traducción, ¿eh? Por eso no fui nada sutil a la hora de elegir el género de mi primera novela tras hacerme vegana. Esperaba poder transmitir mi idea sin que por ello ningún lector se sintiese que le estaban juzgando o sermoneando. Hasta los huesos, una novela sobre adolescentes caníbales, hace equivalente comer carne animal con comer carne humana. El libro ha convertido a algún que otro lector al veganismo, así que puedo decir que ha sido todo un éxito. Claro, el día que yo leo, me puse a leer, pues a investigar un poquito la novela, ¿no? Y empiezo siempre por la autora en este caso, y leo que es vegana. Y leo que es vegana y que ha hecho esta novela para hacer realmente, bueno, casi proselitismo del veganismo. Claro, aquí es donde yo os decía lo de que tú hablas de una cosa y estás hablando de otra. Esto del canibalismo en realidad es una metáfora, ¿vale?, de las prácticas violentas y agresivas que hacemos en la sociedad actual con el respecto al consumo de carne, ¿vale? Y ella lo que hace es denunciar es como espíritu salvaje y consumista que tienen y que se produce en la industria de la alimentaria cárnica, con una historia sobre caníbales. Yo creo que se le fue un poco la pinza, si se me permite la expresión, para llevarlo tan lejos, ¿no? Y hacer esta historia. Pero bueno, le echó imaginación. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en que le echó imaginación. A mí me cambió, la verdad, me cambió la percepción. Cuando leí esto me cambió la percepción de la obra porque dije, vale, entonces no estás hablando realmente de canibalismo, estás hablando de otra cosa. Bueno, y ahora, pues para ya pasar a la última parte de la charla, un poco de close reading, pues perdón por el término inglés. Close reading no es otra cosa que nos vamos a meter en el libro, ¿vale? Una selección de citas y de pasajes que he cogido, ¿vale?, para ilustrar esa idea del personaje redondo de Maren, ¿vale? Porque es un personaje redondo y lo he llamado pues Maren y cambios de estética.
Vale, empezamos con el principio de la novela. Son todas mis traducciones porque estaba usando mientras preparaba la charla la edición en inglés, que es esta, ¿vale? Pero la tenéis en español también, y en la página web sale con la editorial de Barcelona de la traducción al español. Vale, pues la novela, después de contar, ya te hacen, ¿vale? Ya te presentan al personaje de Maren como caníbal, pasan a la escena de abandono, ¿vale? Y es esta. Corrí a su dormitorio y encontré las sábanas y edredón aún sobre la cama. Había dejado más cosas. En la mesilla de noche se habían quedado algunos libros de bolsillo que ya se había leído. En el baño, unas botellas casi vacías de champú y crema de manos. Unas pocas blusas, las no tan bonitas, estaban ahí colgadas en el armario en el tipo de perchas baratas que te dan en la tintorería. Siempre solíamos dejar ese tipo de cosas cuando nos mudábamos, pero esta vez yo era una de esas cosas a las que mi madre había dejado atrás. Claro, bueno, aquí es Maren de pequeña, por eso lo de las pocas blusas, las no tan bonitas, ¿vale? Hablando de cuando se da cuenta de que su madre pues la ha dejado, en una de esas casas en las que se han ido a vivir, la ha dejado atrás, ¿vale? Y a mí me resulta muy curioso porque empieza hablando de la ropa, empieza hablando de ese sentido de estética, ¿vale? Está claro que la madre, cuando se ha marchado, solo podía llevarse unas cosas con ella, y se lleva las blusas, pero no cualquiera, se lleva las más bonitas, las que a ella le quedan mejor, ¿no? Entonces, cuando cierras la escena y ves que Maren ahora se compara con otra de esas cosas que su madre ha dejado atrás, esta comparación y analogía que hacen con la ropa, ¿no? Claro, se marca muchísimo más la herida de abandono, las cosas no tan bonitas, porque tú dejas atrás lo que es prescindible, ¿no? Lo que no necesitas, y esto, haciéndoselo una madre a su hija, independientemente de que sea la hija caníbal, ¿vale? Acordaos de lo que hay que creer en esta historia para entenderla. Me pareció una analogía brutal, ¿no? Compararte con ropa que ya no te hace falta, que ya no es tan bonita, que es completamente prescindible de tu vida, tanto como para que te abandonen. Y entonces le empecé a dar vueltas según leía la novela por segunda vez, en el sentido de estética que tiene la protagonista y cómo cambia. En una referencia a la novela de Philip Dick, sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿vale? Pues sueñan las caníbales con ser bellas, y es el sentido de estética de Maren. Nunca tenemos descripciones físicas de los personajes, salvo de Sully, como mencionaba antes, pero Maren siempre está preocupada en cómo la ven los demás, en cómo la ven los demás chicos, ¿vale? Los chicos que se va encontrando a lo largo de la historia. Luke, que es uno de esos chicos, como un noviete, ¿vale? Voy a decirlo así, que tiene. Pues están hablando de los sueños que tienen para cuando se hagan mayores. Y él le dice en un momento de la obra: tendré una esposa, no va a ser ella, y será preciosa como tú, ¿vale? Entonces, bueno, Maren puede recibir información de los demás, nunca de ella, ¿vale? Sobre que es una chica, pues que otros ven guapa. Otro noviete sale por aquí, un poquito más adelante en la novela. En una de estas que están cambiando de casa, ¿vale? Nos acordamos de que es un viaje por carretera. Y ella dice: me arreglé el pelo lo mejor que pude, con una toalla limpia, y me miré al espejo de nuevo. ¿Podrían otros chicos considerarme guapa, aparte de Andy? Hay que pensar que se acaba de comer a una persona que está en su casa, y el caso es que está saliendo de la ducha y poniéndose mono el pelo y pensando en si ella es guapa, a ver si me va a ver no sé quién como atractiva. Ese sentido de la estética tenemos que conectarlo, yo creo, todo el rato, y por eso habría este close reading con la escena de la madre, ¿no? Con su sentido de valía y de cómo la ven los demás. Y más la mitad de la obra, más o menos, y voy a comentar esta y otra cita más. Me fijé en el armario y a continuación abrí todos los cajones de la cómoda. Su ropa me habría quedado demasiado grande, pero necesitaba dinero y Travis parecía el tipo de chaval que guardaría algo de efectivo en el fondo del cajón de los calcetines. Bueno, pues otra víctima más. El caso es que, claro, siempre después de atacar a una víctima rebuscan entre sus pertenencias a ver si hay algo de provecho, ¿no? Y fijaos en esta reflexión que ella hace sobre la ropa de este chico. Su ropa me habría quedado demasiado grande, por lo tanto es una ropa que ella descarta. Ropa de chico no le interesa,
¿Por qué? La necesita. Sí, está en un viaje de carretera, no tiene un duro, no tiene ropa, pero la rechaza porque ella tiene un sentido de estética y a ella le importa cómo le ven los demás. Por lo tanto, no es una ropa que le favorezca y pasa de ella. Y ahora os enseño la última cita que tengo, que es precisamente la cita que a mí me inspiró para hablar de este libro hoy, lo que pasa que la he dejado para el final. Y aquí es donde vamos a ver el cambio brutal que da este personaje, ¿no? En un cambio de imagen. ¿Cuántas películas hemos visto americanas en las que la chica le dan un cambio de imagen, ¿no? Un lavado de cara. Bueno, pues a ver qué hay detrás de este cambio de imagen. Ya está al final de la novela y sí que os tengo que dar un poco de contexto de cómo termina esta historia truculenta. Era una historia romántica, ¿vale? Eso lo habíamos comentado al principio. El caso es que Maren y Lee comienzan a tener una relación romántica durante este viaje por los Estados Unidos, buscando al padre de Maren, ¿vale? Pero, claro, no nos olvidamos que ambos son caníbales y el caso es que Maren, el problema que tenía concretamente ella es que las personas a las que ella le entraban ganas de atacar eran los chicos que le gustaban. Poco retorcido. Y Lee es el chico que más le gusta, ¿vale? De hecho, bueno, podemos decir que ella se enamora de este chico y cuando comienzan a tener una relación romántica juntos, pues a ella le empiezan a entrar esas ganas de atacarle, ¿vale? No sé si os vais a leer la novela, el caso es que no termina muy bien la cosa. No termina muy bien la cosa y este señor tétrico del medio les encuentra y por poco se lleva a Maren por delante. Pero bueno, llega aquí el chico salvador y Lee consigue salvarla, ¿vale? Pero Lee queda todo magullado, el hombre, y el caso es que en una escena así como muy Romeo y Julieta le dice, oye, remátame, y entonces pues Maren le remata y ahí se termina su historia de amor. Vale, el contexto os lo doy porque Maren después empieza a vivir su vida en Estados Unidos de manera completamente diferente ahora que ha perdido al, bueno, amor de su vida, la persona que en realidad le comprendía, ¿vale? Con quien ella se identificaba. Y entonces está trabajando en una biblioteca de una universidad de Estados Unidos, está suplantando la identidad de una chica a la que no se comieron, a esta no se la comieron. Está suplantando la identidad de una chica y comienza con un cambio de identidad y un cambio de estética que a mí me parece fascinante para entender de lo que realmente va esta novela. Lejos de ser una persona que rechaza su canibalismo, ¿vale? Esta idea de que era restrictiva, que se sentía mal por comer a la gente, no. Ahora es una mujer empoderada y ella va a ir detrás de los chicos para comérselos. Y esto todo lo hace con un cambio de estética muy marcado y aquí tenemos la cita que a mí me trastocó completamente. Las semanas pasaban y comencé a vestirme diferente. Chaquetas negras, faldas negras, medias negras. Quizás a Jason le gustaría echarle un segundo vistazo a mis piernas. Entre tanto, me dedicaba a contemplar fotografías de arte babilónico del Museo de Arte Británico y sus hermosas bestias marmoladas en granito. La criatura seduce al intrépido aventurero con los decadentes perfumes de jardines colgantes, haciéndole olvidar que sus flores llevaban muertas desde hacía 1000 años. El hombre puede seguir siendo un hombre solo por unos instantes más. Bueno, está consultando algún catálogo de la biblioteca. Esta referencia al arte babilónico y las flores a mí me recordó muchísimo, y a ver si veis por dónde voy en lo del cambio de estética, a los poetas malditos, las flores del mal, Baudelaire, todos estos. Y es que el cambio de estética que Maren tiene es que de repente se hace gótica. Yo no sé qué le dio a esta autora, pero la chica de repente se vuelve gótica y aquí conectamos un poco con la idea de la antropología, de las tribus urbanas, ¿vale? Los góticos no son solo personas que se visten de negro y ya está.
son personas que hacen un ensalzamiento del motivo de muerte, ¿vale? Y es una forma de exteriorizar el sufrimiento. Y aquí es donde claramente vemos cómo la ropa nos sirve para hablar de nuestra identidad. La ropa no está puesta para cubrir el cuerpo, simplemente es esto de la percha identitaria que me ha encantado, que lo ha dicho Sandra antes, es que es eso, es la percha de nuestra identidad claramente, ¿no? Ella que ahora, este personaje, Maren, que bueno, en realidad está tratando de recomponer su vida como puede y de exteriorizar ese sufrimiento que tiene dentro con ese falso empoderamiento de sí, ahora estoy genial, estoy empoderada y me voy a comer yo a todo pichichi. Pues para nada. Lo que representa para mí con este cambio de estética tan marcado es el sentirse realmente incomprendida, ¿vale? Y de alguna manera poder exteriorizar el sufrimiento con un cambio de estética. Encontré una página de internet en la que había una chica que hacía como modelos, como collage, ¿vale? De ropa inspirada en esta protagonista, claro, pero del principio de la obra, no del final cuando se trastoca este personaje. Yo aquí esto puse así como una selección de ropa como irían un poco los góticos para que veamos el cambio, ¿no? Con lo de la ropa negra. Y pongo también esta referencia de como la conclusión, ¿no? Este cambio que sufre la protagonista de íncubo a súcubo. Ahí no sé si me he ido yo un poco. ¿Os suena de la mitología las criaturas, los íncubos, los súcubos? Mitología de Mesopotamia. Son demonios, son criaturas de la mitología, ¿vale? Y son demonios. Lo que pasa que el íncubo es el demonio que asociamos con lo masculino y el súcubo es el demonio que asociamos con lo femenino, ¿vale? Y el íncubo es así como un demonio feo, ¿vale? Que se rechaza mucho a sí mismo. Y el súcubo es el demonio chica guapa que se aprovecha de su sexualidad y de su energía sexual para devorar hombres. Y entonces dijo, pues ya está, esta chica, mirad la hipersexualización que hace de ella misma, ¿vale? Como yo creo que como manera de protegerse, no se va a comer solo a los chicos que se encuentran por el camino, es que les va a atraer, modo mantis religiosa, les va a atraer, ¿vale? Con su sexualidad, para que se acerquen a ella y después cuando quieran pues conocerla mejor o conectar a nivel emocional con ella, ella lo va a rechazar y se los va a comer. Y entonces, para mí, pues este cambio de estética dice mucho más de lo que es ponerte a vestirte con ropa negra y es encontrar o estar empezando a encontrar tu identidad cuando has pasado por una situación de ostracismo, ¿vale? En la comunidad. Y cuando tienes que pasar pues realmente con la idea del trauma psicológico, nos acordamos del abandono de la madre, y si tomamos el canibalismo como metáfora de la enfermedad mental, realmente, ¿vale? Y no como una práctica poco ortodoxa de comer. Y eso sería mi visión de la obra y la novela. Espero que no os haya parecido muy truculenta y que sí que os animaseis por lo menos a ver la película, que está muy guay. Muchas gracias. Gracias. Tenemos unos minutos para preguntas, para Rocío, o comentarios. O quejas. La acogida. Sí. Sí, muy buena. Vamos, fue película taquillera. Tira mucho el actor, el de Timothée Chalamet, ¿eh? Le están cogiendo muchos directores para ganar audiencia porque tiene un buen grupo de fans y eso tira mucho. Pero yo creo que atraía mucho también la idea del tabú. Historias sobre caníbales. Yo creo que eso a la gente, pues, jolín, cuando vemos películas, cuando pienso en Sálvame o cosas así, que es lo que le atrae mucho a la gente, el morbo. Y entonces, no estoy comparando la película con Sálvame para nada, ¿eh? Pero con la idea de morbo sí. Lo tabú tira mucho y fue taquillera la película. Sí, sí. ¿Y tiene algo que ver la idea con Crepúsculo y toda esta serie? Pues me parece una pregunta interesante. Yo
que estudio el tema de lo de los vampiros a día de hoy y me empecé a interesar por el tema del canibalismo porque yo veo similitudes. También, y esto es una opinión personal, yo pienso que la pandemia nos cambió mucho la forma de ver la muerte. Y sí que veo como una especie de revival como un renacimiento de hablar de la muerte más y de lo gore y de lo... Pienso también en la serie esta que fue muy vista de Netflix, la de Miércoles Addams. ¿Os suena? Los de la familia Addams. Una serie gótica, pero adaptada al siglo XXI. Yo creo que la pandemia nos hizo hablar más de la muerte. Claro, la teníamos encima y seguro que muchas personas aquí pues os tocó con eso. Y entonces yo creo que el cine y la literatura eso lo han cogido y cogen el motivo de muerte para hablar de ello desde distintos puntos de vista. Así que para mí sí que están relacionados. Sí. Yo tenía también dos apuntes. Una de ellas me llamó la atención la parte del armario, porque hiciste varias referencias al armario, ¿no? Y la expresión de quedarse colgada, ¿no? Esas perchas que están ahí colgadas, yo pensaba, mira, se quedó colgada en el sentido de que su madre la abandonó. Pero luego también vi otro significado en lo que dijiste, porque yo tampoco me he leído la novela, que es salir del armario. Ajá. Es decir, que estaba intentando encontrar su propia identidad y ahí están esas blusas que yo, aunque la madre las deja ahí, yo no sé por qué las estoy imaginando blancas, ahí todas tristes dentro de ese armario y luego acaba vistiéndose de negro al final, ¿no? Entonces como, bueno, pues ya me encontré a mí misma o encontré la forma social de ser yo misma, cubriéndome toda de negro que ocultas, ¿no? La Exacto. persona. Entonces eso me pareció... Bueno, en la imaginación que decimos de con lo que dijiste me inspiraste para comentar esto. Y luego una pregunta que tenía es, me pregunto si todas las personas que se comen, tanto él como ella y este señor, claro, hiciste referencia a esta ropa me quedaría grande, pero el autor hace referencia a esas ropas, es decir, conocemos a la persona que se comen por las ropas que dejan, porque claro, no te comes la ropa. Hace más descripciones de esa ropa, de esos personajes, para entender a la persona que se comieron como era simplemente por la ropa, lo que decía yo de la ropa como un recurso literario. Sí que lo hace no muchas veces, pero como que yo no traje todas las citas que había en las que había buscado como ropa, armario, vestimenta, pero sí, porque claro, siempre hacen esto, lo de cuando atacan a una víctima, lo que decía, miran a ver si hay algo que puedan aprovechar, y sí que hace referencias a la ropa en relación a la clase social. Entonces, claro, ahí volvemos a la idea de la ropa como necesidad, ¿vale? Ropa a la que yo no puedo tener acceso, pero luego como contrasta al final en la que ella ya tiene un trabajo, se puede comprar la ropa y elige su estética. Claro. Entonces siempre están hablando, es la ropa hablando de las identidades de las personas y de los recursos a los que tienes acceso también. Como nosotros todos. Oye, Rocío, sí. Me parece interesante que el significado del nombre de Angelis es el ser espiritual que asiste a Dios, generalmente representado con figura humana con alas. Y tú dijiste que para ellos, o sea, que habías descubierto en la escritora, bueno, por su declaración, de que ella, en ese acto de comer, o sea, no diferenciaba el ser humano, digamos, el animal humano, del animal animal. Y curiosamente menciona, dijiste tú, que ella, lo pusiste ahí, que ella está en el museo viendo el arte babilónico. Y sí, en el arte babilónico los animales representados tienen alas. Curiosamente, como ella, que se llama Angelis. Eso me llamó mucho la atención. Pues sí, es una cuestión muy específica a mirar. Esta idea... ¿Por qué ella lleva al museo el arte babilónico y los bajorrelieves que son tan súper famosos? Y resulta que esos leones, esos animales, justamente tienen alas, como ella, que se llama Angelis. Y la tesis de la escritora es, me da igual comer... Quiero decir... Que es lo mismo. No, es lo mismo.
Sí, bueno. Me parece muy digno, me parece relevante, y a lo mejor yo espero un poco a lo mejor es una casualidad, pero yo no creo que las cosas se hagan por casualidad. Yo creo que todo tiene un significado. Sí, no, a ver, como yo antes hablaba un poquito de la intención de la autora, yo creo que esta persona tiene una convicción muy fuerte sobre el veganismo, porque para hacer una obra que funciona como a nivel de metáfora del veganismo de esta manera, porque si es panfletaria, la obra no funciona. Ella tiene una obra sobre el veganismo y sobre hacerse vegana, pero funciona más esto. Funciona más esto cuando tú te lees que lo que habla de la idea del sufrimiento humano está haciendo lo equivalente al sufrimiento animal, eso convence más. Entonces, bueno, quizás esta autora pues se siente ella, no sé, así un poco... Que debe dar un mensaje. Exacto, a los demás y convertirnos al veganismo. Al canibalismo no, pero al veganismo alguno ya hay convertido, entonces pues podría ser. Bueno, ya tenemos lectura para el verano. No lo sé, pero la película sí. O película, efectivamente. Una curiosidad es sobre la novela, pero con toda esta secuela de muertos, esta escuela de muertos, ¿No va la? la policía detrás. No, en ningún momento. No, pero porque Lee, que es mayor que ella, y Lee ya lleva años, digamos, viviendo, bueno, como una adolescente tránsfugo, ¿vale? Sabe escaparse de la ley y saben ocultarlo y saben a quién atacar. Sí, no, por supuesto. Pero otra vez, lo de que hay que creer en la obra. Es como cuando estás en una novela negra y dices, no entres, que está ahí el asesino. Y entonces, pues entra y se desarrolla la trama, porque claro, la literatura es como ye. Pero sí. Muy bien. Ay, mira, hay una pregunta ahí, sí. Yo estaba tomando notas, perdona, porque luego lo estudio, lo leo y quedo con gente, y la verdad es que a mí esta película me recuerda al Silencio de los Corderos, y a Drácula y Crepúsculo, es que es una mezcla de todo ello casi, ¿no? Sí, realmente es la idea de cuando la comida no es solo comida, todos los significados que hay detrás del comer. La idea, para mí está muy relacionado, por ejemplo, si hablamos de Drácula o también del Silencio de los Corderos, la idea de la moralidad detrás del comer y la idea de conectarlo con la religión, con la sexualidad y con la espiritualidad y de cómo conjugas estos temas para hablar del comer como algo más relacionado con lo tabú, ¿no? O sea, Drácula yo pienso siempre como en lo sexualizado que está toda la temática, bueno, la película de Coppola, por ejemplo, que como que se apoya muchísimo en la idea de la sexualización del comer. En esto del canibalismo, pues en vez de sexualización es romantización, podríamos decir, porque al final es una historia de amor y de encontrar el amor entre caníbales. Pero sí que tiene esa parte, ¿no? Yo creo que moral del comer. Todas estas referencias literarias y cinematográficas que haces, pues yo creo que tienen esa temática común. O sea que para mí sí. Estaba pensando ahora cómo tanto Crepúsculo como lo que estás comentando, la diferencia con Drácula podría ser que los protagonistas son jóvenes. ¿Y cómo puede ser que cuando eres joven estás buscando tu propia identidad? Entonces, ¿cómo el hecho de comerte a otra persona es aniquilar? Porque yo empecé a ver la película, no voy a hacer spoilers, no pude con ella, pero estaba ella con unas chicas haciendo una fiesta pijama en casa, sí. Y son las típicas niñas de clase media alta que ella no encajaba en esa clase, porque de hecho la madre era la que la cuidaba, entonces era una madre, el padre la había abandonado, ¿no? Sí, había marchado. Y entonces ella coge la mano de la niña y empieza a comerse la mano de esta niña. Claro, pero como metáfora podría ser el quiero comer, eliminar esta persona que es una construcción, yo no sé cómo soy, pero sé que esto no me gusta, estoy, vamos, hablando en alto. Eso es Sí, una teoría, encajar. puede ser lo contrario. Quiero comulgar
Oye, Sí. yo he ido a una ¿Ah, sí? primera comunión justamente el domingo y lo que nos enseñan es a ser caníbales, porque están todas esas niñas de 8 años y dice el cura, venid niñas y niños, venid para acá, guapinos, que ahora vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, De la sí, manera sí. somos todos unos caníbales. Sí, sí, Yo sí, iba sí. todos los días y comulgábamos al colegio, las reverendas madres ursulinas, Sí, sí, sí. y además para tener más hambre Sí. nos obligaban a ayunar durante 12 horas, que las niñas pum, se desmayaban en la cantina. Pero es muy buena observación, Ay, pues sí. efectivamente. Muy Se puede religiosa. ver desde los dos Somos unos puntos. caníbales, pero que el canibalismo, a ver, si a ti te enseñan, fíjate tú lo que es el consciente colectivo, o el inconsciente colectivo, consciente y inconsciente. Si a ti desde nene te enseñan qué maravilloso es comer y comulgar, yo, cualquiera que me guste, voy a ir a comer como la mayor religiosa. No es porque tú me estás diciendo que ella declaró Que es vegana. que es vegana, que además, y que es lo que más vamos, que tiene esa tesis o esa propaganda, yo pienso, no, esta lo que quiere es unirse en cuerpo y alma la sangre de Cristo, que es, vamos, al de su hermano, este señor es el otro. Pues Y podría en ser. muchas culturas, Podría ser, sí, y sí. en muchas culturas el canibalismo es para adquirir, Sí. en vez de como tú dices, Sí, de la sí, sí. propiedad Como lo del pelo. del otro, como lo del pelo. Y si os fijáis, ¿qué hace el senior, el Sally ese, Sí. ¿cómo se llama? Fijaros, Ujú. tienes la foto de la coleta, coge el pelo, como los llamados primitivos caníbales. Sí, sí, sí. Y hay gente que sigue, tribus que están practicando hoy en día el canibalismo y lo guarda. Sí. ¿Por qué? Por adquirir unos poderes. O sea, yo no estoy tan segura que ella sea la propaganda tal y cual. Yo Puede creo ser. que es un poco disimular para que no la ataquen. Pues puede ser. Porque está feo, ¿ah? Pero la Está gente, feo. cuando se te empieza la sociedad con las redes sociales a echar Cierto. encima, te pueden anular como escritores. Cierto. Entonces, yo de repente digo, no, a ver, ¿qué está de moda la generación? Puede que sea vegana. Es para que cobres cosita. Como si las plantas no sintiesen. Que mira a ver cuando entras como una vieja a la habitación una planta y que verás como la planta se mueve y se... Lo que pasa, no, yo no comulgo con ruedas. Yo no canibalizo con ruedas de molino. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí salen muchas ideas para esa... Hay que escribirlo todo esto, hay que escribirlo. Sí. Muchísimas gracias, por vuestras lecturas. Que bien. Todos los ojos estos. Que la haga ella. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Rocío, pues muchas gracias Qué por va, la muchas tarde gracias. de hoy y gracias por vuestra Gracias a todo asistencia. el mundo. Muchas gracias.